Muy buenos días. Una vez más estamos juntos, así de esta manera, para abrir la palabra de Dios juntos y para aprender de la palabra. Hoy estaremos mirando el Salmo 49 y como hemos leído juntos, pues vamos a meditar en estas palabras y ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que vamos a abrir la palabra de Dios juntos y vamos a ir a lo que Dios tiene para nosotros en este pasaje. Quiero empezar diciendo que este salmo es especial. Normalmente estamos acostumbrados a tener salmos de alabanza a Dios y sin embargo este salmo es diferente. Realmente cuando leemos no está hablando directamente a Dios, no es alabanza a Dios. Más bien lo que tenemos en este salmo es lo que llamamos parte de la literatura de sabiduría. Ahora, cuando hablamos de la literatura de sabiduría, lo primero que viene a la mente pues son libros como... ¿Cuál es el libro que te viene a la mente? El libro, por ejemplo, de Eclesiastés. Es un libro clásico de sabiduría bíblica y un libro precioso también, comento. Pero también hay otros libros. Igual, si no estabas pensando en Eclesiastés, estabas pensando quizás en los Proverbios, que también nos enseñan mucha sabiduría. O también podríamos hablar del libro de Job, aunque es un libro que narra la historia de un hombre, realmente es un libro de sabiduría. Y como hemos estudiado, ahí en el centro del libro tenemos esta poesía sobre la sabiduría que lo vincula con el temor de Jehová. Pero también encontramos algunos salmos que contienen también estos mensajes, estas predicaciones de sabiduría. No son muchos salmos, pero sí que son algunos y son para mí unos de mis salmos favoritos. Y hoy quiero compartir este salmo. Sinceramente, he leído este salmo muchísimas veces, pero ¿sabéis cómo funciona muchas veces? Estáis leyendo y leéis un pasaje y decís, es como si jamás hubiera leído este pasaje antes. Así me ocurrió a mí y quería compartir pues lo que Dios me está enseñando en este salmo. Pues, ¿qué es esta sabiduría que estamos viendo aquí? No es un conocimiento académico, más bien es la capacidad práctica de vivir correctamente en este mundo. Y sabemos que este salmo realmente encaja muy bien en esta categoría, porque si miramos en el versículo 4, el salmista dice, inclinaré al proverbio mi oído. Notamos ahí el proverbio, igual la misma palabra que encontramos en el libro de los proverbios. Y luego dice, declararé con el arpa mi enigma. O sea, pone en música realmente lo que llama él aquí un enigma. Es curiosa, esta es la misma palabra que utiliza Sansón en el día de su boda. Sansón es un personaje difícil de entender en muchos contextos, pero recordamos la historia de su boda, ¿no? Él propuso ese enigma, lo llama así en nuestra traducción, pero realmente lo que es una aparente contradicción. Es algo que parece ser que no van unidas y sin embargo realmente la sabiduría permite unir estos dos conceptos y realmente comprender un vínculo nuevo. Por cierto, tengo que comentar que Jesús realmente encaja perfectamente en ese modelo de sabiduría. Y de hecho, cuando leemos su Sermón del Monte, tiene muchísimos temas que son temas de la sabiduría. Porque realmente lo que está enseñando Jesús es la sabiduría de vivir conforme a la voluntad de Dios en este mundo. Y de hecho, muchos de sus parábolas realmente lo que son esos enigmas de coger dos temas que a primera vista no se relacionan entre sí y unirlos y crear un nuevo vínculo en la mente de los que le están escuchando. Así que estaremos mirando este salmo, que es un salmo para instruir al ser humano sobre cómo ha de vivir en este mundo caído. Acaba de comentar que en Proverbios 49:4 tenemos estas dos palabras, primeramente proverbio y luego enigma. Pues vamos a lanzarnos al Salmo y ver lo que tiene para nosotros en esta mañana.
Voy a empezar comentando la estructura del Salmo y para los que me conocéis ya al ver esta imagen en pantalla ya sabéis lo que voy a decir. Sí, es una estructura quiástica, es una estructura de paralelismo inverso. Y entonces, cuando miramos la estructura, pues tiene una estructura muy fácil de seguir. Notamos que empieza con una introducción, una convocación de la sabiduría y termina con un proverbio. Ya nosotros también terminaremos en esta mañana con ese proverbio. Luego después tenemos curiosamente el tema del temor, que lo tenemos en los versículos 5 y 6 y luego después también tenemos más abajo en los versículos 16 al 19 y luego el tema de la redención en los versículos 7 al 9 y otra vez en el 15 y en medio, en este bloque en medio donde llama la atención, hablaremos de la muerte, desde los versículos 10 hasta el 14. Ahora lo notáis que lo he roto en dos bloques y la razón por la cual he hecho esto es que justo después del 13 encontramos esta palabra sela. ¿Qué significa sela? Pues significa una pausa, algo que invita la meditación sobre la última frase que se ha dicho. Entonces me permite un poco entender que llegamos a un primer tema y luego después repetimos este tema, entramos un poco más a fondo en ese tema, en el versículo 14. Pero en esta mañana, en vez de seguir esta estructura, así de forma lineal, quiero variar un poco y hacer algo un poco diferente con el Salmo. Así que, en vez de esto, voy a empezar primeramente hablando de una crisis. Bien, cuando empezamos a leer el Salmo, después de los primeros versículos de introducción, llegamos al versículo 5 y leemos lo siguiente. Dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? La primera pista que tenemos de que algo falla en la vida del salmista es este concepto del día de la adversidad. Ahora, esa palabra adversidad, la idea es el día del mal. Así que el salmista aquí está hablando de un momento en que algo falla, algo no funciona bien. Y desde luego en un mundo en que estamos viviendo bajo esa maldición del pecado que está sobre este mundo, está claro que lo más normal que vamos a experimentar en esta vida es que las cosas siempre parecen fallar, no son perfectas como siempre imaginamos. Tenemos en nuestra mente ese concepto de cómo el mundo debería funcionar y sin embargo muchísimas veces las cosas no funcionan como nosotros queremos que funcionen. Y ese es el contexto perfecto para hablar de la sabiduría. Porque cuando las cosas van bien, cuando todo va genial, cuando todo funciona como imaginamos que tiene que funcionar, pues son los momentos en que muchas veces pues todo va en autopiloto, no tenemos que pensar. Pero cuando las cosas fallan, ahí es donde tenemos que recapacitar y pensar un poco en realmente la situación en que estamos viviendo. Así que, primeramente, vemos ese concepto de la adversidad, pero cuando seguimos leyendo, el versículo 5 también nos permite entender un poco más de lo que está pasando. Dice, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Vale, cuando leemos esto nosotros, parece a primera vista, claro, opresores. Igual lo primero que viene a la mente es, por ejemplo, David cuando está huyendo de Saúl. Ahora, de hecho, debemos notar que este no es un salmo de David, nos dice que es un salmo de los hijos de Coré. Pero cuando leemos opresores que le están rodeando, imaginamos esto. Pero os quiero hacer pensar un poco más en esta frase, porque realmente sí, habla de la iniquidad, habla de algo que no es correcto, no es justicia, pero esa palabra opresores, curiosamente, es la palabra de donde viene el nombre Jacob. Ahora, ¿recordáis ese nombre Jacob y las circunstancias que ocurrieron allí en el nacimiento de este hijo? Pues si recordáis, el que nació primero es Esaú
Y luego después nace Jacob y cuando nace, sus padres lo ven cogiendo el calcañar, el tobillo de su hermano. Y despierta pues un comentario curioso, o sea, para nosotros no lo entendemos bien, pero para ellos tenía todo el sentido del mundo, porque lo que está ocurriendo es que esa palabra de calcañar o el tobillo es muy parecida a la palabra que tiene que ver con engañar. Y cuando nació este bebé, desde el primer momento le pusieron este nombre del calcañar, el que pone la zancadilla, el que engaña, el que manipula la situación para salir con lo suyo. Y de hecho, Jacob crece como una persona que es manipuladora, es una persona que sabe lo que quiere y está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir lo que él quiere. Ahora, estoy hablando de esto porque realmente tenemos que entender que lo que dice el salmista aquí es que hay personas que son engañadores que me rodean y ellos no paran de hacer iniquidad. Ahora, cuando seguimos leyendo, no parece ser que realmente estos engañadores le hayan hecho mal al salmista. Realmente no tenemos al salmista quejándose diciendo, Dios, me han quitado mis bienes, me han... No, lo único que vemos aquí es que estos engañadores, o como dice nuestra traducción, estos opresores que le rodean, pues primeramente confían en sus bienes. Su fuente de confianza es mi cuenta bancaria. Yo soy rico y eso me cubre, eso es mi escudo, me protejo con esto. Luego después nos dice a continuación que jactan en sus riquezas. Tenemos este pensamiento que no solamente confían, sino es que tienen orgullo de sus riquezas. Y cuando continuamos y llegamos a la parte paralela, como hemos dicho antes en la estructura, encontramos que estos son ricos y aumentan la gloria de su casa. O sea, no estamos hablando realmente aquí de personas que han maltratado al salmista, le han hecho mal al salmista. No, estamos tratando aquí de personas que son ricas. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Es un pecado en la Biblia ser rico? ¿Es malo ser rico? Y tenemos que contestar definitivamente no. Tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de personas ricas que reciben la comendación de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con la riqueza? Pues, primeramente, es un pecado confiar en la riqueza. Es un pecado poner toda nuestra fe en la riqueza. Eso sí podemos decir sin lugar a duda. Y lo vemos claramente en esta parábola que cuenta Jesús de este hombre rico que estaba tan confiado porque su campo había producido mucho y él se veía a sí mismo tan rico que decía, no voy a tener que trabajar en años. Ya ha llegado el momento para mí para descansar, para buscar el bien de mi alma. Y Dios dice, necio, necio, porque te has hecho rico para ti y no te has hecho rico para con Dios. Entonces, quiero aclarar desde el primer momento, cuando hablo en este salmo, no estamos hablando de que sea un pecado ser rico, pero lo que estamos viendo es precisamente lo mismo que estaba enseñando Jesús. Unas personas que estaban poniendo toda su confianza en su riqueza, en sus habilidades, en todo lo que habían logrado, y están perdiendo de vista a Dios por completo. Ahora, tenemos que volver. Recordáis que habla del día de adversidad, está hablando del mal, y está hablando de la iniquidad de estos engañadores. Por lo tanto, esto nos permite ya entender que realmente lo que estamos tratando aquí son personas que pecan y prosperan, mientras que los justos sufren. Este es el trasfondo del Salmo. Este realmente es lo que está pasando en este Salmo. Estamos viendo una persona que está haciendo lo correcto, está siguiendo a Dios con corazón sincero. No es una persona perfecta,
pero es una persona que busca a Dios. Y cuando mira alrededor, ¿qué es lo que ve? Él ve que las cosas no siempre le salen bien, hay cosas que tiene dificultades, tiene problemas, pero luego echa un vistazo y ve a una persona que está engañando, está pues haciendo, manipulando la situación y parece ser que todo le sale bien, que no tiene un problema en el mundo. Y ese realmente es la crisis que está detrás de este salmo. Bien, entonces vamos a continuar adelante a hablar de una reacción natural. Tenemos en las dos partes del salmo este pensamiento del temor. Primeramente lo vemos en el versículo 5, la primera parte, que dice, ¿por qué he de temer? Curiosamente, notamos que el salmista está hablando consigo mismo, diciendo, oye, ¿y por qué voy a temer? Pero la respuesta es que obviamente tenía él un temor y sin embargo él para y dice, oye, piensa, qué estás haciendo? ¿Por qué tienes este temor? Y llegamos al final del salmo y el salmista le habla consigo mismo otra vez, se predica un sermón a sí mismo y dice, no temas. De hecho, hemos estado los meses anteriores mirando ese tema de no temas o no temáis. Y para mí había terminado esa serie de mensajes porque de hecho estábamos mirando esa frase en la boca de Jesús, en las palabras de Jesús. Pero aquí me encuentro otra vez más con esta frase. Entonces, estamos otra vez más con esa frase de no temas. Ahora, ¿por qué tendría temor? Sinceramente, yo leyendo este salmo y meditando en el salmo diría, pues en vez de tener temor, yo creo que sería más bien esa sensación de envidia, ¿no? ¿Por qué les va todo bien a ellos y yo tengo problemas? ¿Por qué? No es justo esto. Pero tenemos que recordar ese significado que hemos trabajado sobre esa palabra de temor. ¿Qué es el temor? Y si recordáis, hablamos de lo que es lo opuesto del temor. Y hemos hablado de varias palabras, como por ejemplo, perder la paz, o tener el corazón turbado, o para ponerlo en términos que entendemos mejor, sentir ansiedad. Y esto todo empieza a conectarse ahora. Porque cuando nosotros estamos haciendo lo correcto y las cosas no van bien del todo, podrían haber ido mejor. No tenemos explicación por qué no nos ha ido como tendría que haber ido. La verdad es que podemos perder esa paz que debe estar en el corazón del creyente y podemos empezar a sentir ansiedad. Y ese es el temor que nosotros tenemos aquí. El salmista está contemplando la situación y dice, veo estas personas que me rodean, que son engañadores y sin embargo les va genial, aumentan la honra de su casa, se hacen ricos y sin embargo yo tengo problemas. ¿Por qué? No entiendo. Y quiero pausar aquí por un momento y decir, me parece que este mensaje del Salmo es increíblemente apropiado para nosotros. Estamos en una situación que llevamos ya días, que ya dejo de contar los días. Estamos en una situación en que vemos injusticias, vemos cosas que no deben ser, según nos parece, y empezamos a ponernos nerviosos. No sé de vosotros, pero seguro que más de uno hay que está ya, que tengo que salir de casa, que no puedo aguantar más en esta situación. Este salmo está hablando con nosotros justo en este contexto. Oye, ¿por qué? ¿Por qué temas? Oye, no temas. Este es el mensaje del salmista. Entonces, en base de qué hace ese consejo el salmista? ¿Por qué nos dice que no debemos tener ansiedad? ¿Por qué nos habla de una paz que debe haber en el corazón a pesar de ver que hay personas que hacen lo malo
y sin embargo parece que prosperan. Y con esto llegamos al tercer tema que quiero tratar. Una realidad incómoda. La realidad de la muerte. Ahora, parece curioso que llegue a este punto el salmista, porque dices, bueno, la muerte, no sé, es un salto muy grande, ¿no? Porque no hace falta la muerte en esa situación. O sea, no podría Dios hacer justicia y castigar a los que hacen mal y beneficiar o galardonar, premiar a los que hacen lo correcto. Y entonces, bueno, en este contexto, el salmista habla de la muerte. Entonces es importante que nosotros también sigamos el pensamiento del salmista para entender lo que él va a decir. Él dice en el versículo 10, aún los sabios mueren, del mismo modo, estoy saltando una pequeña sección en medio, que el insensato y el necio. Y a lo mejor me dices, David, no lo he entendido. O sea, estos hacen lo malo y prosperan, por lo menos siguen haciéndose ricos y continúan como si nada, pero ¿cómo me puede consolar este pensamiento que da igual si eres sabio o insensato o necio, vas a morir? Bueno, es una realidad de la vida. Tenemos que saber que viene la muerte y sin embargo es una realidad incómoda, una realidad que muchas veces preferimos ignorar. Pero el salmista nos obliga a pensar en eso, pero empezamos a notar hacia dónde va. Leed los versículos 11 y 12 conmigo. Dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Está hablando ahora de estos ricos, estos engañadores, estos que aumentan la honra de su casa. Y su pensamiento es que lo que están haciendo va a durar para siempre. Dice, y sus habitaciones para generación en generación. Dan sus nombres a sus tierras. Ya ese pensamiento de establecer esa porción de tierra como mía, como para tener algo que es un testimonio eterno a su hacienda, a su poder, a su riqueza. Dice, más el nombre no permanecerá en honra. Ese pensamiento es que ese momento de alto, ¿no? No permanecerá para siempre. La fama no es eterna. La riqueza no es eterna. Las posesiones no son eternas. Y realmente el salmista nos lleva a ver esa realidad incómoda de que viene la muerte un día. Pero cuidado, la muerte viene de forma diferente para unos que viene para otros. Ahora, espera, me dices, David, acabas de decir que aun los sabios mueren del mismo modo que los insensatos y el necio. Correcto, todos tienen que morir. Pero el salmo, el punto clave del salmo, es que el salmo habla de repente de una diferencia. ¿Una diferencia cómo es? Bueno, el versículo clave aquí es el versículo 14. Dice así, como a rebaños que son conducidos al Seol, y de hecho la palabra Seol es una palabra poética para la muerte, para la tumba. Entonces hace referencia como un espacio en la tierra donde el muerto es puesto. Entonces tenemos este pensamiento del Seol, que es la muerte. Continúa, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá en buen parecer y el Seol será su morada. Ahora, este versículo es clave para nuestro entendimiento del Salmo y lo voy a presentar así porque también tiene una estructura quiástica. Bien, empieza con ese pensamiento como a rebaños que son conducidos al Seol. Voy a empezar primeramente con esta imagen del rebaño, de un grupo de ovejas, que es
conducido, o sea, ese rebaño es guiado. ¿Hacia dónde? La respuesta es hacia el Seol. O sea, estos están yendo hacia dónde? Hacia la muerte, hacia la tumba. Y como termina el versículo, de la misma forma, el Seol será su morada. Ellos van en esa dirección y ese es su destino. Luego después encontramos una siguiente frase. Dice, la muerte los pastoreará. Esta imagen pues es impresionante para mí porque coge la imagen del rebaño que es guiado hacia la tumba, hacia la muerte, y de repente gira y dice, ¿pero sabes quién es el pastor de estas ovejas? Es la misma muerte. Y este, como decía un comentario que estaba leyendo, no es el buen pastor, no es el pastor que su vida da por las ovejas. Aquí tenemos un pastor que es más bien como los pastores que vemos en el libro de Ezequiel. Ese pastor que estaba engordando el rebaño para aprovecharse del rebaño. No estaba pensando en el bien de las ovejas, como vemos en el buen pastor. Estaba pensando en cómo estas ovejas pueden beneficiarle a él. Y aquí tenemos el pensamiento de que el pastor de estas ovejas es la muerte. Y entonces, en la siguiente parte, dice, se consumirá su buen parecer. Literalmente es su imagen será desvanecida, o sea, será desmenuzada. Y ese pensamiento es una imagen gráfica de la muerte. En el momento en que el cuerpo se yace allí en la tumba, pues empieza el proceso de la descomposición del cuerpo. Y tenemos estas multitudes que están confiando en su riqueza, están engañando, están haciendo lo que tengan que hacer para intentar, pues, manipular la situación y salir adelante. Pero, ¿sabes? Ellos van camino a la muerte y la muerte terminará con ellos. Pero en medio de este versículo encontramos otra frase. La frase dice, y los rectos, y si me permitís voy a cambiarlo de decir, pero los rectos se enseñorearán de ellos en la mañana. No es el pensamiento de que los rectos van a poner el pie sobre el cuello y los van a pisar y los van a tener ahí van a tener la victoria sobre ellos. Más bien lo que tenemos aquí es el pensamiento de que llega una mañana y va a haber una diferencia muy grande. Algunos van a ser pastoreados por la muerte y se van a ir y su morada eterna será el Seol, la separación eterna de Dios. Pero hay otros que son rectos, hay otros que son justos, si me permitís. Y estos justos, pues cuando aclare la mañana, cuando se amanezca aquel día, ellos van a triunfar. Van a triunfar por encima de aquellos que han triunfado en esta vida y van a estar con otro fin. Van a tener una mañana gloriosa por delante en vez de una eternidad de oscuridad. Esta es la gran diferencia que es tan importante para este salmo. Pero no hemos terminado, porque tenemos que continuar, porque vemos esta diferencia luego después trabajada en dos direcciones. Primeramente, si recordáis en la estructura original, cuando lo presenté, había una palabra más que no hemos hablado, y esa es la palabra, la redención. ¿Cómo encaja el tema de la redención en este salmo? Bueno, primeramente tenemos que empezar en el versículo 13. El versículo 13 dice, su camino es locura. Vale, la palabra locura realmente se suele utilizar en el contexto de una confianza vana, una confianza hueca, algo que alguien está confiando en algo que realmente no tiene sentido. En esta semana
Maribel y yo, pues mientras estamos haciendo ejercicio, puesto que tenemos que estar en casa haciendo ejercicio, pues muchas veces ponemos pues algún documental o algo para ver mientras hacemos ejercicio y lo hace un poco más ameno. Entonces, el otro día, pues yo puse un documental un poco raro de un hombre que dejó la sociedad para vivir entre los osos. Y la verdad es que es una historia un poco triste porque al final, viviendo entre estos osos grandes, él pues parece ser que incluso se imaginaba él como uno de ellos, pero tristemente pues en algún momento los osos no lo vieron a él de la misma forma y terminaron matando al hombre y también a la compañera que estaba con él. Pero estaba leyendo, o sea, viendo este documental y este hombre pues en un momento estaba hablando y puesto que él vivía solo ahí en Alaska con una cámara, pues se hablaba mucho solo. Y él decía, pues no sé si hay un Dios o si no hay un Dios, pero si hay un Dios, yo creo que Dios estará contento conmigo, porque yo amo los osos y si algún día tengo que verle, seguro que Dios no tendré problemas con Dios. ¿En base de qué tenía este pensamiento? ¿Por qué creía este chico que estaba bien con Dios si es que Dios existiera? Pues él había creado en su mente una confianza vana. Y eso es realmente lo que tenemos aquí en el Salmo. Tenemos una confianza vana. ¿Por qué? Pues lo leemos así en los versículos 7 al 9. Ninguno de ellos, por muy rico que sea, de manera alguna podrá redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Qué curioso el pensamiento, ¿no? De llegar a decir, bueno, yo voy a ganar favor para con Dios. Yo voy a estar en una posición en que Dios me tiene que aceptar. Y dice el salmista, ninguno, es imposible. Y continúa con esta aclaración, porque la redención de su vida es de gran precio, no se logrará jamás. Es imposible leer estas palabras sin pensar en las palabras del Nuevo Testamento, que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. El precio de nuestro rescate no lo podríamos haber pagado nosotros. El único que lo podría haber pagado es Cristo, el Hijo de Dios. Y lo pagó por ti y por mí. Qué preciosa esta verdad, y qué triste que estas personas, imaginando que podrían de alguna forma llegar a pagar su rescate, llegar a estar bien con Dios por sus propios esfuerzos. Y el salmista dice, jamás, jamás lo lograrán. Dice, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Empezamos a entender por qué la muerte los pastoreará. ¿Por qué van a terminar en el Seol? Porque no querían aceptar ese rescate que solo Dios podría pagar. Estaban intentando hacerlo por sus fuerzas. Pero estamos hablando de una diferencia. Fijaos en la diferencia que nos presenta el salmista aquí. El salmista presenta una confianza preciosa en Dios. Dice el versículo 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Porque Él me tomará consigo. Y ahí veis la palabra Sela. ¿Recordáis? Os dije que era una palabra que invitaba a una pausa, una reflexión, que permitía en la música esa pausa para contemplar lo que se había dicho. Y ese Sela nos marca este versículo como un versículo clave en este salmo. Y realmente lo que empezamos a ver aquí es el Evangelio. Empezamos a ver, por un lado, a personas que confían en sí mismos y personas que les va bien las cosas en esta vida y piensan que están bien, pero lo que no saben es que viene por delante un momento en que tendrán que enfrentarse con la realidad de esta vida y es que hay algo detrás de la muerte y tendrán que dar cuentas delante de Dios en ese momento. Pero hay otros
y espero que todos nosotros estemos en este grupo, personas que tenemos esta confianza del salmista, que podemos decir con el salmista, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. ¿Por qué podemos tener esa confianza? Pues lo podemos tener porque sabemos que Dios envió a su Mesías para salvar nuestras almas, para pagar el precio que jamás podríamos haber pagado nosotros. Y por lo tanto, sabemos que cuando termina esta vida, nosotros iremos para estar con Él. Él me tomará consigo. El apóstol Pablo tenía esta confianza que decía, yo no sé lo que es mejor. Si es que tengo que morir, pues estoy dispuesto a morir. Y si tengo que vivir, estoy dispuesto a vivir. No sé lo que debo escoger, porque si yo me voy a estar con Él. Y eso es precioso, pero si me quedo, pues seré útil en sus planes. Entonces, al final, me da igual. Para mí, el vivir es Cristo. Y el día que muera, ganancia. Este es Pablo que está hablando de que prefiere estar ausente del cuerpo para poder estar presente con el Señor. Esta es la gran confianza de cualquier creyente, cualquiera que está confiando en lo que Cristo ha hecho por nosotros cuando Él dio su vida para pagar el rescate de nuestros pecados. Pues vamos concluyendo el mensaje. Entonces, hoy hemos hablado de 4 temas. Hemos hablado de una crisis, una reacción, una realidad y finalmente una diferencia. Pero estaba pensando en estas palabras y me vino a la mente de repente una historia que contó Jesús. ¿Recordáis esta historia? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. No estamos hablando de que el rico estaba oprimiendo a Lázaro, pero era una injusticia. Lázaro ahí podría haber dicho, ¿y qué he hecho yo para merecer estar aquí tirado así y vienen los perros a lamer mis llagas? ¿Por qué? Y aquel rico pues vivía pues ignorando por completo al pobre que estaba echado ahí en la calle delante de su casa. Pues esta crisis era fácil producir esta reacción en Lázaro, que Lázaro sintiera lo que la Biblia llama temor, esa ansiedad, esa sensación de inferioridad. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué estoy en estas condiciones? Y sin embargo, la historia continúa diciendo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Tenemos esa diferencia. Llega la muerte para los dos, pero llega con diferencia. Uno se encuentra con paz y seguridad en la presencia de Abraham y el otro apartado de la presencia de Dios. Y recordamos cómo continúa la historia. El rico, viendo la situación de Lázaro, pide por favor que Lázaro venga para por lo menos mojar el dedo y nada más tocar la lengua con un poco de agua. Y cuando dice que es imposible, luego después pide que vuelva para dar el mensaje a sus hermanos. ¿Por qué? Porque este rico se había dado cuenta de que en esta vida él había ignorado la verdad sobre su propia redención. Él pensaba que él estaba bien. Él rico, seguramente igual religioso también, y pensaba que estaba bien con Dios, que no tenía por qué temer la muerte. Y sin embargo, se dio cuenta de que había otra realidad.
Otra realidad que dijo Abraham: tienen a Moisés y los profetas. Ya, pero no van a escuchar a Moisés y los profetas. Pero que venga uno de los muertos. Y dijo Moisés: no, aunque venga uno de los muertos, si no quieren escuchar el mensaje de Moisés y los profetas, no van a escuchar el mensaje incluso de uno que viene de entre los muertos. Y el rico había sido pastoreado por la muerte y ahora estaba en un sitio de eterno morir. Y sin embargo, aquel Lázaro cuando había amanecido, se encontraba en otro contexto, en otra situación. Él estaba ya en esa paz y descanso que tanto deseaba en este mundo. Y esto es lo que nos lleva a la forma en que termina el Salmo. El Salmo termina con este proverbio. Dice así: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Ya el salmista ya había comentado este pensamiento de las bestias que perecen antes en el Salmo. Lo puedes encontrar por ahí, por el versículo 12. Pero aquí vuelve a traer este pensamiento, pero dice: el hombre que está en honra, el hombre que tiene bienes en este mundo, pero que no entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Pues el hombre que no entiende, que no puede ganar su propia salvación, no puede redimirse a sí mismo. El que no entiende esta verdad es semejante a las bestias. Va camino a la muerte y será eternamente separado de su Creador. Esa no es la voluntad de su Creador, pero si él rechaza a su Creador, así será su fin. Pero qué bonito, porque cuando leemos este proverbio, ese enigma, ese contraste, aparente contraste, en que tenemos uno que tiene todo lo que se podría tener en esta vida, riquezas y honra, y sin embargo termina como una bestia. Entendemos que hay una verdad paralela e inversa. ¿Cuál es? El hombre, aunque no tenga honra, aunque no tenga todo lo que puede ofrecer este mundo, pero que llega a entender esta verdad sobre el Evangelio, que su redención solo está en lo que Cristo ha hecho por él. No es semejante a las bestias. El libro de Eclesiastés nos habla de que cuando una bestia muere, un animal muere, su espíritu vuelve a la tierra. O sea, esa vida que tenía desaparece. Pero cuando el ser humano muere, su espíritu vuelve al Dios que lo dio. O sea, cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas un día delante de Dios, pero tristemente los que han rechazado el rescate de alto precio que Dios ha pagado por ellos, serán eternamente separados de Dios, su Creador. Pero si nosotros hemos llegado al momento en que nos hemos visto pecadores y hemos clamado a Cristo para pedir ese rescate de Él, jamás seremos apartados de la presencia de Dios. Este es el Salmo 49, es un salmo precioso y pido que Dios obre en nuestros corazones para enseñarnos con este salmo. Vamos a orar y luego después tengo un himno para terminar este mensaje. Padre Santo, doy gracias por ese mensaje en el Salmo. Gracias, Padre, por abrir mis ojos una vez más y hacerme ver estas verdades. Y necesitamos ver esto. Necesitamos esa perspectiva, porque este mundo está mal. Los que tienen autoridad, pedimos por ellos, Padre, y queremos respetarles como nos mandas en tu palabra. Pero es fácil también ver cosas que son injustas, que no son correctas. Vemos doble caras, vemos mentiras. Y Padre, hay momentos que nos inquietamos y decimos: ¿pero qué pasa con todo esto? Pero ayúdanos a tener una perspectiva más completa.
una perspectiva que nos permite entender que hay una realidad más allá de esta vida, porque eso nos permitirá tener compasión, porque si estas personas van rumbo al infierno para estar separados de ti para siempre, ruego, Padre, por favor, que tengas misericordia de ellos. Pero Padre, nosotros también te queremos dar las gracias, porque tú has sido muy bondadoso para con nosotros. Y damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y en su nombre ahora pedimos esto. Amén. De mañana María buscaba el cadáver de su Señor. Con temor se acercó a la tumba y sus lágrimas derramó. No llores más, no temas, derrotó el sepulcro con poder. Vivo está y en su nombre tendremos vida eterna y felicidad. Sus lamentos regaban el valle y de pronto su nombre oyó. Divisó a Jesús el Maestro, vio su rostro resplandecer. Pon tu fe en la sangre de Cristo, tus pecados Él limpiará. Quebrantó